queremos iniciar con el programa del día de hoy. El programa del día de hoy, el tema que nosotros hemos propuesto es el fin de los siglos o los últimos tiempos. Queremos hablar sobre esto. Porque si nos detenemos un momento a pensar, recordaríamos que a lo largo de la historia se ha predestinado el fin del mundo. Eso no es algo ajeno para todos nosotros. Han sido en diferentes fechas, en diferentes épocas, que se ha promulgado el fin del mundo, en donde algunos incluso lo han perdido todo por creer a la ligera y han olvidado lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que hoy ese es el tema que queremos abordar, el fin de los tiempos. Pero claro, siempre viéndolo bajo la luz de la palabra de Dios, ya que el Señor conocía que iba a presentarse mucha confusión y especulaciones frente a este hecho. Por lo que nuestro Señor Jesucristo habla abiertamente del fin de los siglos y a su vez nos deja advertencias para que nos cuidemos de ser engañados, y también habló de estas señales que ocurrirían antes del fin. Entonces queremos que veamos una a una estas señales. Stephanie, para muchas personas hablarles del fin de los tiempos o del fin, como dice, el fin del mundo, a veces llena un poquito de temor, ¿no? Atemoriza, es como para algunos que no conocen verdaderamente la palabra, es como atemorizante. Nosotros queremos, queridos oyentes, primero que todo, decirles que esto no es para que estemos apercibidos, mas no con miedo ni temores, porque la palabra dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es que tú lo dijiste claramente, se tiene temor porque se desconoce la palabra de Claro, Dios. porque la gente cuando no conoce, cuando no está, como se dice, bajo las alas de Dios, entonces cualquier noticia, cualquier suceso es motivo de miedo y de temor. Por eso el programa del día de hoy va a ser de esto, para que aclaremos un poco. Para que aclaremos, para que ustedes sepan que tenemos que estar apercibidos, mas no llenos de miedo ni de temores. Bueno, y para esto los quiero invitar para que nos acompañen al libro de Mateo, capítulo 24, de versículo 4 y versículo 5. Luego ahí brincamos a leer el versículo 11 y luego pasamos al 23 y el 27. ¿Por qué lo vamos a ver así? Porque eso se entrelaza lo que vamos a hablar en este primer punto o en esta primer señal que el Señor Jesucristo nos habló. Entonces vamos pues a Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire lo que dice el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el 23 dice: entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando se refiere al Hijo del Hombre es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez se lee este capítulo de Mateo 24, entendemos que el Señor Jesucristo de antemano nos advierte que muchos vendrán usurpando su nombre, asegurando que son el Cristo, el Salvador, el Mesías, queriendo engañar, mostrando incluso señales y proezas para que así caigamos. Entonces ellos van a ir a mostrar cosas. Entonces mire que el engaño va a ser muy fuerte. Entonces tenemos que tener muy pendiente esto. Y entonces nosotros para esto queremos dar unos pequeños ejemplos de personas que hicieron pasarse
por nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigos, yo quiero que ustedes, quiero darle como unos ejemplos de personas que se hicieron pasar por nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre que se llamó Arnold Potter. Él nació en 1804 y murió en 1872. Este hombre decía: él apostató de la iglesia de los santos de los últimos días, o sea, de los mormones. Afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo. Porter Cristo, del Dios vivo. Pero lástima porque él murió en un intento de ascender al cielo. ¿Y saben cómo, amigos? Saltando de un acantilado. Imagínense cómo estaría pues de loco que él pretendió subir al cielo y saltó y pues lo que hizo fue estrellarse. Y ahí quedó muerto. Mira que aquí hay algo bien tremendo, porque él dice que el Espíritu de Cristo, eso es una blasfemia. Bueno, sigamos. Hubo otro que llamaba Haile Selassie. Este hombre nació en 1892 y murió no hace mucho, en 1975. Él no decía abiertamente que era Jesús, pero el movimiento Rastafari, que surgió en Jamaica durante la década de 1930, cree que era la segunda venida, cuando se convirtió en emperador de Etiopía, y eso sucedió en 1930. Defendió ser la confirmación del regreso del Mesías en el libro de Apocalipsis. También se le llama Yas Rastafari. Los seguidores del movimiento Rastafari dicen que él volverá por segunda vez, imagínense ustedes, y esto para iniciar el día del juicio. La secta sigue creciendo, ellos no se han acabado. ¿Y saben gracias a qué? En parte a los grupos de reggae, o sea, ellos apoyan con la música de reggae, ellos están apoyando este movimiento, que ya tienen cerca de 1 millón de seguidores. También está este hombre que se llama José Luis de Jesús Miranda. Nació en 1946. Es puertorriqueño y fundador de Creciendo en Gracia. Este hombre afirma que él es el Cristo resucitado que se apoderó de su cuerpo en el año de 1973. Y así se autoproclamaba Jesucristo hombre. Anunció que se sometería a una gran transformación en el 2012, convirtiéndose en inmortal. Pero pobre hombre, su muerte por cáncer no es confirmada por la iglesia, que cuenta con 710 centros de servicio en 25 países. Oigan, amigos, 710 iglesias de Creciendo en Gracia. Yo sí quisiera que ya con esos ejemplos pudiéramos retomar otra vez en Mateo 24 solamente el versículo 27, donde dice claramente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el día que menos lo esperamos, de un momento a otro. No hay fechas, no hay anticipos, no hay nada. Él no vendrá haciéndose bombos ni platillos, ni nada de lo que ustedes se puedan imaginar. Él no va a venir a hacer protagonismo, ni a hacerse famoso, ni a generar mercadeo de credibilidad de su secta. Él simplemente va a venir así como el relámpago. Ustedes lo ven, que ustedes no lo esperan, solamente es una gran luz y listo. Y así como llegó, se fue. Entonces, para que ustedes tengan muy claro esto, y cuando vengan señales, y cuando vengan estos falsos cristos, ustedes sepan que no son. Así vengan a ser proezas, señales y una cantidad de cosas. Ve, amados, la falta de conocimiento de la palabra de nuestro Dios nos vuelve una presa muy fácil para caer en una cantidad de engaños, de errores, de mentiras, las cuales lo único que causan en nosotros es alejarnos cada día más del verdadero y único Dios. Mira, a la luz del Espíritu Santo estamos seguros que no importa lo que veamos, escuchemos, pensemos, nos
no podemos apartarnos de Él, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos dirá, hijitos, cuidado aquí, cuidado allá, y Él siempre nos guiará, como dice la palabra, a toda verdad. Entonces, no podemos en ningún momento apartarnos de su presencia, porque Él es el que nos lleva a Jesús. Mira, hablemos del libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 y 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto aplica para el engaño. Claro que sí, porque muchas sectas dicen pues que cuando tú conoces a Jesús, ya, te libras de toda hambre, de toda desnudez, de todo peligro. No, el Hijo de Dios pasa por eso, pero eso no lo separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso Él dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero que tendremos tribulación, la vamos a tener, que tendremos angustia, la vamos a tener, que tendremos persecución y hambre, la vamos a tener, pero lo que tenemos, la preciosa presencia del Señor, hace que todas estas cosas sean pasajeras en nuestras vidas. Pero bueno, volviendo a las señales, querido Radio Escucha, esta es una de ellas, que veríamos levantar falsos cristos y se han levantado. Y es preciso que nosotros estemos bien ceñidos en el Señor para no creer en cualquier falsedad que se quiera levantar. Pero también a su vez se levantará sufrimiento. Como decía Blanca, seremos rechazados, seremos despreciados por llevar el nombre de Jesús. Yo no sé si a algunos les ha pasado, pero cuando las personas empiezan a llevar una vida con Cristo, muchas personas también lo hacen a un lado, los empiezan a rechazar. Entonces es preciso que estemos bien afianzados en la palabra de Dios, porque la presencia de doctrinas que distorsionan la palabra de Dios no se hacen esperar. Toman la Biblia y la acomodan a su conveniencia, a sus intereses, a lo que ellos necesitan. Miren, no estiman lo que es santo. Lo que hacen solo es traer confusión a los hijos de Dios. Y mire que el Señor dice en su palabra, ay de aquel que sea piedra de tropiezo a alguno de mis hijitos. Nosotros somos enviados a predicar el evangelio de vida, que es Jesucristo, no a traer confusión a las demás personas. Y eso será contado dentro de todo lo que nosotros hagamos. Eso es delicado. Pero miren que Mateo no termina aquí, porque yo quiero que vayamos a Mateo 24, pero esta vez vamos a leer el 9 y vamos a leer el 10, porque esto es otra de las señales que nuestro Señor Jesucristo nos habló. Y mire lo que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Miren que estos dos versículos son bien fuertes y hablan de que va a haber una desunión, que unas personas van a tomar un camino y otras van a tomar otro. Entonces, miren que cuando las personas que van a llevar el verdadero mensaje de Cristo van a ser perseguidos. Eso no es algo ajeno. Eso no se sabe cuándo se va a presentar, pero sí llegaron unos tiempos muy difíciles.
De pronto aquí en Colombia no se ha presentado, pero en otros países ya esas persecuciones se ven, se están viendo. No pueden cargar una Biblia. No pueden cargar la Biblia, no pueden predicar, no se pueden reunir ni aún en sus propias casas, porque llegan y los acorralan. Pasa como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los primeros cristianos. Los apóstoles. Sí, los apóstoles, muchos de ellos fueron crucificados también como Jesús, fueron echados a los leones, fueron quemados, apedreados, perseguidos, y eso se está viendo ahora en ciertos países como en África y por los lados de Rusia, del Medio Oriente. Y se va a levantar, es una unidad de todas las iglesias. Van a decir, ya no, o sea, ya todos somos uno. Unos que creen en una cosa, en la otra, las diferentes sectas o doctrinas van a querer unirse. Y esto se llama el ecumenismo. Es donde congregan todas las sectas y las doctrinas y las creencias. Pero solamente hay una sola creencia. Y es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Entonces toda aquella doctrina, secta, que no le incluya a Él, no es verdadera. Bueno, pero entonces, estas no son las únicas señales de las que habló nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otra más. Sí, esta está en Mateo 24, en los versículos 6, 8 al 12. En el versículo 6 y 8 y en el versículo 12. Entonces dice así, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, imagínense, ¿les parece esto conocido? Imagínense, guerras y rumores de guerras. Pero aún no es el fin. Pero eso no es el fin, apenas eso es principio de dolores, como la mujer que está en parto, comienza los dolores y se van acentuando y se van acentuando. Eso es un trabajo de parto y eso así mismo es el mismo trabajo de lo que está sucediendo en estos momentos. Para no ir muy lejos, le voy a decir, mire, ¿dónde están en guerra? Hay una guerra que es contra el Estado Islámico, ustedes ya han escuchado de eso. También la guerra civil que hay en Siria, la guerra contra el narcotráfico, usted sabe cómo se está batallando con eso. El conflicto armado interno que hay aquí en Colombia. Eso, unas cosas son a nivel internacional y otras aquí en nuestro mismo país. El conflicto entre palestinos e israelíes, que también es muy famoso y que se oye y se ve por televisión y por la radio. Entonces mire que hay muchas guerras por todo el mundo. Entonces, y eso de las que nosotros conocemos y las que no hemos escuchado y que no sabemos. Hubo una que también fue espantosa, que fue los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki hace algunos años. ¿Ustedes recuerdan eso? Ahora vamos a hablar de los terremotos. El terremoto que hubo en Haití. Fueron 316,000 muertos en el 2010. De pronto algunos se acuerdan de esa catástrofe tan horrible. ¿Y qué tal el terremoto y tsunami que hubo en el Japón? Ahí fueron 15,000 muertos en el 2011. ¿Y qué tal aquí en Colombia? Cuando erupcionó el Nevado del Ruiz en 1985. Acabó y arrasó con toda esa ciudad. Entonces, no solamente pasa por allá, también aquí a Colombia nos ha tocado. Entonces hay que estar apercibidos y van a seguir sucediendo muchas más cosas porque la palabra así lo dice. Entonces tenemos que estar, ahí sí como dice, apercibidos de todo esto que está sucediendo, para que no nos coja el Señor, que llegue el Señor y nosotros estemos dormidos.
Miren, frente a todos estos acontecimientos se formulan teorías y cortinas de humo. Existe demasiada desinformación de lo que llevando a la población en general a una condición de pánico, de incertidumbre, que no sabemos qué va a suceder o a tener una profunda incógnita sobre nuestra seguridad, tanto en materia de desastres naturales como un estado que se presente alguna guerra, haciendo que decaer nuestra fe y quitando la mirada de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el que nos sustenta con la diestra de su justicia. Y si Él mismo nos advirtió que esto acontecería, también nos guardará de toda adversidad y de todo peligro. Porque si Él lo dijo, Él de una vez dice, pero también tiene la solución en las manos. No se olviden de eso. Entonces la cosa no es tener miedo ni pánico, sino estar apercibidos. ¿Y qué es? Estar en comunión con Dios y pidiéndole que nos protejan y que protejan a nuestras familias de todas estas cosas que suceden. Entonces ahí sí llega es orar para que el Señor nos guarde de todo mal y de todo peligro, como dice, como reza el Padre Nuestro, ¿no? Llama mucho la atención cuando tú lees en Mateo 24 el versículo 12, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que es algo muy doloroso. ¿Saben por qué? Porque es saber cómo la maldad se ha multiplicado y a raíz de esto, pues el amor de las personas se ha enfriado. Hay mucha violencia en el corazón. Entonces lo que es muy doloroso es saber cómo la maldad se ha multiplicado y a raíz de esto, pues el amor de muchos se ha enfriado. Hay demasiada violencia en el corazón del ser humano. Y esto denota la carencia de Jesús en los corazones, porque el amor no se puede extinguir. El Señor nos manda que nos amemos, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, pero también nos manda a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces el amor es muy importante y a raíz de la maldad se va enfriando y se va perdiendo. Y sobre todo, de pronto no en tu familia, pero sí en nuestros semejantes. Hay demasiado egoísmo. Entonces, eso también es maldad. Nuestro Señor Jesucristo también nos anticipó acerca de estos acontecimientos y lo encontramos en Mateo 24, versículos 36 y 39. Pero del día y la hora nadie sabe. Lo que veníamos diciendo antes, que esta es una de las señales en que no debemos de creer en los falsos cristos ni en los falsos profetas. El mismo Señor advierte en su palabra, por eso hay que conocerla, estudiarla. Dice que ni aún los ángeles del cielo conocen el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que solamente hay una sola persona que conoce ese día y es el Padre Celestial. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estos tiempos son muy, muy parecidos. Son casi idénticos. Son una de las señales, una de tantas señales. Así es que hay que estar apercibidos de los tiempos, muy apercibidos. Mire, amigos, esto de las falsas profecías, esto no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Les voy a contar como 3 o 4 apartecitos. En 1806, en Inglaterra, salió pues el cuento y la profecía de que una gallina empezó a poner huevos. Y traía una frase en inglés, ¿no? Que quería decir, Cristo viene. Finalmente se descubrió que era una burla. ¿Qué pasó? Un bromista había escrito esta frase con tinta corrosiva, imagínense ustedes, y volvía y le metía los huevitos a la gallina y la gallina los colocaba así,
Entonces, ¿qué pecado? O sea, ¿y para qué? Para que los bobos creyeran que era verdad lo que estaba, lo que decían los huevos, pero eso fue puro cuento y pura mentira. Y así como esas han querido engañar a la gente, a los ingenuos. El 22 de febrero del 2014, History Channel, el canal de televisión, que es un canal famoso, afirmó que según la mitología vikinga, el fin del mundo sucedería el 22 de febrero del 2014. Y estamos en 2016. Sí, y pues a Dios gracias, eso era puro cuento. Y muchas personas pues creyeron y mucha gente vendió las cosas y andaba llena de pánico y todo. El 21 de diciembre del 2012 fueron las tales predicciones del calendario maya. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta de eso. Varias predicciones del fin del mundo, incluyendo alineaciones galácticas, u otra que una reversión geomagnética, y también se habló de una colisión con el planeta Nibiru, también una invasión extraterrestre, el surgimiento de una nueva era, la explosión de una supernova, todas estas cosas, y de esas hay muchos y muchos y muchos, y la gente pues mucha come cuento. Pero come cuento es porque no conocen la palabra del Sí, Señor. porque no están apercibidos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hablemos del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. ¿Y qué utiliza él? El la engaño. mentira, el engaño, porque Engañar. es padre de mentira. Con todo esto, nuestro Señor Jesús nos dice que nadie sabe el día ni la hora. ¿De acuerdo? Nadie. Así que es un total desatino querer saber o predecir cuándo acontecerá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo importantísimo aquí es que no nos encuentre desapercibidos, que seamos aquellas vírgenes sensatas que están aguardando la llegada de su esposo, que tenían sus lámparas llenas de aceite. ¿Y saben qué simboliza el aceite? La llenura del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, que estemos impregnados de Él. Y Él no quiere que nos pase lo mismo que ocurrió en los tiempos de Noé, porque leyeron sobre que hablaron sobre Noé en el versículo de Mateo 24, 36 al 39. Miren, Noé por años y años les habló a toda su gente. Vendrá un diluvio, y se burlaban de él porque hacía esa arca tan grande, pero que nadie le creyó. Solamente eran risas, eran burlas, y entonces cuando vino el diluvio, ¿cómo los encontró? Bebiendo, digamos en una vida desenfrenada, desenfocados, persiguiendo otras cosas. Y cuando llegó el diluvio y se cerró la puerta, ya no había nada que hacer. Pero a mí lo que más me asombra es que Noé estaba haciendo la barca y no llovía. En esa época no había agua, no llovía. Y estaba haciendo una barca en lo seco, ni siquiera para decir que había un charquito por ahí. Entonces, pero él siempre les predicaba y les decía que se arrepintieran, ¿no? Porque iba a llegar un diluvio. Y no le creían. Nadie le creyó. Y muchas veces eso en este momento está pasando. Salimos los creyentes, los cristianos, a predicar el evangelio, vamos a las casas, les enseñamos, les decimos, y no nos quieren creer, nos cierran la puerta. Se predican los parques, se comparte, y la gente está dormida. Entonces, hay que despertarse, porque así como le pasó a Noé y a la generación de Noé, así mismo nos va a pasar a esta generación cuando venga nuestro Señor Jesucristo y no hayamos puesto atención de que Él va a llegar. Miren, el Señor no se cansa de hacer el llamado a nuestros corazones para que le abramos la puerta y sea Él el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y cuando habla de único, es el único. Sí, Stephanie, es increíble cómo nunca entendieron la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Y esto lo vemos en una conversación con Poncio Pilatos, donde Jesús le dice: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Radio escucha, no tengamos los oídos, ni la mente, ni el corazón embotados. Entendamos realmente que el reino de Dios, el cual Cristo anunció, no se podía localizar en ningún mapa, como ocurre como en todos los reinos de este mundo. Su lugar está en el interior del hombre, en el corazón. Allí crece y desde allí actúa. Y es algo precioso saber eso, que el reino de Él se establece en nuestro corazón y que desde ese lugar Él actúa. Es algo precioso saber eso y entenderlo. La preocupación del Señor no era establecer un reino aquí en la tierra, en su época, ¿no? O establecerse y hacer vida. Lo que Jesús venía es a quitar el pecado del mundo, la preocupación de Él. Y el hacer la voluntad del Padre fue esa, quitar el pecado del mundo, quitar el pecado del hombre. El Señor Jesús es un Dios de oportunidades. Él anunció que lo que venía a hacer, lo que iba a acontecer para nosotros no es oculto, lo que está por suceder. Nosotros lo sabemos, nosotros lo entendemos. Por eso dejó su palabra. Así que no es una excusa. Un día nos va a decir. Tú le dirás, Señor, pero es que nosotros no sabíamos, nosotros no nos dimos cuenta. Y Él va a decir, yo dejé mi palabra, yo dejé mi espíritu. ¿Por qué no lo escucharon? ¿Por qué endurecieron sus corazones y no quisieron entender? Entonces les acontecerá lo que les aconteció a los que estaban con Noé en esa época. Lo mismo va a ser. Jesús es la puerta y esa puerta está abierta, pero un día se va a cerrar, como se cerró en la barca. Sí, Elsa, mira que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos narra una historia del el rico y Lázaro. Y yo quiero leérsela a todos los oyentes para que vean cómo es eso. Sí, amigos, esto se encuentra en Lucas capítulo 16 y en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando gritos, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este está en el versículo 27. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire qué enseñanza tan grande y tan profunda esta.
Pero aquí no hay que enfocarnos en el rico, como meramente una persona adinerada, sino que es una persona que tuvo oportunidades igual que Lázaro. Lázaro, a pesar de su vida sufrida, se ve claramente que fue un hombre que aceptó al Señor en su corazón. Pero al parecer el rico se enfocó en otras cosas, en buscar otros caminos, y se apartó del Señor. Entonces hay aquí dos tipos de personas que escogieron dos caminos. Entonces pero luego de todo de toda lo que se narra en la historia de Lázaro y el rico, hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Y eso lo dijiste en el versículo 27 al 31, porque Abraham le dijo, se ha enviado profeta. Hay profetas, hay personas que han hablado de la palabra de Dios y no lo escucharon. Y así se levante un muerto y les cuente, tampoco van a creer. Entonces aquí lo que quiere decir es que hay dureza en el corazón del hombre. Y que así vea cosa sobrenatural o algún tipo de señal, no va a creer. Entonces es muy triste eso, que el Señor continuamente dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, el Señor está a la puerta. Entonces nosotros no queremos atender y mire que ahí en todo lo que está narrando aquí, ese es el mensaje más importante, que a pesar de que el Señor ha mandado a sus hijos, a sus siervos, a que lleven su palabra, la dureza del corazón del hombre no tiene medida. Sí, y es muy triste que esto lo narra Jesús en esa época, ¿cierto? De él. Pero en estos momentos también está sucediendo lo mismo. De la misma manera. Se les predica, se les comparte, se les va a las casas, de una y otra manera. Y la gente no quiere escuchar, no quiere creer. Y es más, a veces relajados, la gente piensa que uno se muere y que ahí pasa todo. Pero mire que la misma palabra, el mismo Señor Jesucristo enseñó que hay un lugar de tormenta, de tormento, de llamas que atormentan las almas de esas personas. Y que hay un lugar, un reino de descanso, de paz, que es al lado del Señor. Pero ¿sabe qué cosa nos pasamos por alto? Y que realmente es la más importante. Es que era el Señor Jesucristo, como lo decías Betty, era el que estaba hablando, ¿cierto? Y Él estaba hablando de Él mismo. Y miren, algo que se nos pasó por alto y es lo más importante dentro de la conversación y lo que interactúa entre Lázaro, el rico y Abraham. Porque miren que allí se habla de que si alguno fuere a ellos de los muertos, a ver si ellos se iban a creer. Entonces, esto tiene un trasfondo. Nosotros tenemos que saber y creer. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra por un propósito, y era entregarnos la salvación. Y Él fue pasado por padecimiento, sufrimiento y murió. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, lo que está hablando aquí Abraham, el rico y Lázaro, ocurrió. Jesús resucitó de los muertos y aún así no creemos. Entonces, ¿qué más señales necesitamos para creer en el Señor? Entonces, es digno de resaltar la incredulidad del hombre, la falta de fe del hombre, la dureza del corazón del hombre, que así nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, tuvo una vida santa, sin tacha, vino a entregarnos salvación, fue pasado por padecimiento para llevarse a la cruz nuestros pecados y resucitar entre los muertos. Y aún así no le creímos. Entonces, miren que si leemos bien detenidamente lo de Lázaro y el rico, tiene mucho trasfondo. Lo que pasa es que lo leemos a la ligera, pero si vamos leyendo poquito a poco, vamos entendiendo porque era Jesús el que estaba hablando sobre todo esto, digamos, la historia entre Lázaro y el rico. Claro, Jesús resucitó de los muertos y no le creyeron. En ese momento él estaba predicando eso, sí, ¿cierto? Y él ya sabía, ya sabía lo que iba a ocurrir, y sabía también de antemano que no le iban a creer. Es muy triste, o sea, es muy triste, de verdad, la cantidad de cosas que tiene que hacer Jesús para llamar nuestra atención, para que podamos entender. Miren que también, ya saliéndonos un poquito digamos, del contexto, es ¿qué pasó con Judas?
todo el mundo habla de la traición de Judas, que bueno, que Judas, que de todo hablan de Judas. Pero ¿saben qué esperaba Judas? Que Jesús se tomara el reino, que fuera un revolucionario, que hiciera un golpe de estado, que revolucionara y que tomara el reino y que por fin ellos salieran del yugo de Roma. Eso es lo que quería él. Quería un mercenario, quería un justiciero. Y eso fue lo que a él lo bloqueó cuando se dio cuenta de que no. Y Blanca lo decía claramente. El reino, hablaba sobre el reino de Dios. Y si mal no se acuerdan, y si no se acuerdan les recuerdo, que el reino de Dios habita en el corazón del hombre. Y allí se manifiesta. Y allí actúa. Entonces cuando Judas se da cuenta de esto, le entiende a Jesús, él dice, aquí no hay nada. Entonces Judas creyó que el reino de nuestro Señor Jesucristo iba a ser terrenal. Pero claramente nuestro Señor, cuando habló con Poncio Pilato, le dijo que su reino no era de aquí. El reino del Señor es espiritual. El reino es el reino de los cielos. Eso es lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Donde Él venía. Porque de allá vino a Él. Ve, amados, todo lo que se habló ahora último es para llevar a un nivel de conciencia a las personas para que crean que Jesús murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Él nos habla de esas señales. Él nos habló de esas señales. Por eso no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el deseo que hay en el corazón del Padre desde el principio de la fundación del mundo. Así es que, amados, no se olviden de esto. Así que en Cristo debemos perseverar, sin importar las circunstancias. Si a lo mejor el primer amor en el Señor se ha disminuido en tu vida, si el desánimo te ha sobrecogido y sientes que no hay salida, si tus esperanzas se han esfumado, el Espíritu no permitirá que aquella llama que aún queda en tu corazón se extinga, porque Él constantemente nos dice que nos levantemos y resplandezcamos, porque Él es nuestra luz, y que digamos aquellos que estamos débiles, fuerte somos en Cristo Jesús. Pero hay otra señal que no la podemos pasar por alto. Esa la podemos encontrar en Mateo capítulo 24, estamos viendo el capítulo 24, el versículo 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir con esto? El fin. El fin es la culminación total de su clamor por las naciones, por los hijos, para que vengan a Él. Ese es el final de los tiempos. Entonces el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Eso es lo que quería decir ahí en ese versículo. No habrá rincón que no haya llegado a la palabra del Señor. El testimonio de Jesús será difundido por toda parte y no habrá un lugar que no quede cubierto. Entonces vendrá el fin. Pero recuerden que el reino de Cristo se encuentra en nuestro interior. Es en este momento donde se habita, pero luego será manifiesto a nuestros ojos cuando Él venga y nos reunamos con Él. Entonces esta señal es bien importante, porque nos demanda a nosotros como hijos extender el evangelio del Señor, llevar su palabra en nuestro corazón, pero también llevarlo a otras personas. Y es muy importante el testimonio que estamos dando. Todo eso interactúa para que nosotros no quede ni un solo rincón que falte la palabra del Señor. Y si llega a faltar algún rincón, el Espíritu de Dios lo cubrirá. Créanme, Él hace unas obras en algunos lugares donde son muy difíciles el acceso a la palabra del Señor. Él busca la herramienta, pero
todo el evangelio de Cristo será predicado hasta lo último de la tierra, y allí vendrá el fin. Entonces el fin viene. Pero en Mateo 24:35 dice: cielo y tierra pasarán. O sea que este sistema, lo que vemos ahora, va a pasar. Pero mis palabras, dice el Señor Jesús, no pasarán. Su palabra, Él la instauró, Él vino a predicarla, está en nuestros corazones, existe desde siempre, entonces esa no pasará. Entonces, para finalizar el programa, quiero que me acompañen a Isaías 65, versículo 17 en adelante. Eso, aquí hay una promesa que quiero compartirlas a ustedes para que nos apropiemos de ella y vivamos conforme a esta fe. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Mas no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de las manos. Así que ese yugo de este sistema se va a acabar. Vamos a continuar, miremos el 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y de sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé. Mientras aún hablen, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi monte santo, dijo Jehová. Aquí hay una promesa muy grande y debemos apropiarnos de ella. Este yugo que trae este mundo, porque a pesar de que la esclavitud dicen que ya se ha acabado, eso no es cierto. Aquí vivimos en esclavitud en muchas cosas, somos presos de muchas cosas, pero el Señor trae una promesa que habrá nuevos cielos y nueva tierra, y que quitará ese yugo por fin, y que ya no trabajaremos en vano, ni que ya no trabajaremos para otros, sino que nos gozaremos de lo que traerá el fruto de nuestras manos. Ya no habrán enemigos ni siquiera entre los animales. Esa enemistad de pronto, ya ni siquiera habrá eso en los animales. Será algo diferente. Poderoso de creer, sí, pero el Señor Jesucristo y nuestro amado Espíritu de Dios nos convence de ello. Eso no hay que ponerlo en duda. Entonces no queremos cerrar este programa sin la oración. Bueno, amados, esto es un programa muy lindo, la verdad que sí, y nos alegramos porque es de mucho aprendizaje para nosotros, igual para ustedes también. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, investiguen la palabra, léala, pero investíguenla, estúdienla, porque de pronto en muchas cosas no estarán de acuerdo con nosotros, pero la palabra despejará toda duda que tengan. Así es que el mejor consejero es la palabra del Señor, su Santo Espíritu en ella. Bueno, ahora hay una invitación, como cada domingo la hacemos, que el Señor dice en Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La puerta es el corazón, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice que ahí
hay salvación. Así es que donde quiera que te encuentres, cierra tus ojos, y si no lo puedes hacer mentalmente, no importa la posición, dile: Señor Jesús, yo hoy te pido que perdones todos mis pecados. Yo hoy te abro la puerta de mi corazón. Entra, sé el Señor de mi vida. Establece tu reino, tu justicia en mi corazón, y vive y actúa mediante Él. Si tú has hecho esta oración, te lo aseguro que Él ya mora en Él. Y le damos gracias al Señor. Gracias por ser como Él es. Un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo y un Dios fiel. Y lo bendecimos y bendecimos su santo nombre. Y queremos siempre, siempre estar de su mano y no apartarnos ya más nunca de Él. Así es que hasta una próxima emisión, que el Señor los bendiga y que tengan una semana de muchas bendiciones y de buenas noticias.